tos, mocos, resfriado, fiebre. Y es que te has dado cuenta de que en cuanto empieza enero parece que estamos todos enfermos. De hecho, yo lo estoy y tengo una tos de fumador que no me la quita nadie. Entonces vas por la calle y escuchas estornudas por todas partes, en el trabajo o en clase. Parece imposible escapar de ese compañero que no para de toser. Y si no lo tienes, es que eres tú. ¿Es casualidad o hay algo más detrás? Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, el pico de gripe y resfriados llega cada invierno. Curiosamente, los primeros días de enero suelen ser especialmente complicados. Esto tiene que ver con reuniones navideñas, abrazos, brindis, salir el 31 de fiesta que hace mucho frío. Pero esta situación no es exclusiva a nuestro tiempo. Las enfermedades siempre han sido compañeras inseparables de la humanidad. Para entender por qué ocurre esto y cómo hemos llegado hasta este lugar, vamos a dar un paseo por la historia de la medicina y las enfermedades. Así entenderás por qué ahora mismo tienes ese catarro que no se termina. Vamos a empezar por el principio. ¿Y qué hay más al comienzo de la historia que la propia prehistoria? Que no es ni historia. Es que los cazadores y recolectores vivían con una esperanza de vida media de apenas 20 o 30 años. ¿Quién lo pillaría ahora? No es que murieran por enfermedades crónicas como ahora. De hecho, según estudios de la Universidad de Cambridge, su dieta variada y el constante esfuerzo físico para conseguir su alimento hacía que problemas como diabetes o enfermedades cardiovasculares fuesen mínimas. Sin embargo, lo que realmente hacía que viviesen poquito es que la supervivencia los exponía a peligros constantes, como infecciones por heridas, enfermedades transmitidas por parásitos y además artritis, por ejemplo, causada por desgaste físico y extremo. De hecho, en España, los restos humanos hallados en Atapuerca, estudiados por el Museo de la Evolución Humana en Burgos, revelan fracturas óseas mal curadas, infecciones bucales y signos claros de desnutrición. La vida era brutal y sobrevivir era un auténtico milagro. Con el paso del tiempo, los primeros humanos se fueron quedando quietos. Entonces comenzó la agricultura y la ganadería. Y aunque esto trajo nuevos avances, lo que también trajeron fueron enfermedades nuevas, como por ejemplo la tuberculosis, que, como es original en el ganado, saltó a los humanos. Además, al vivir en comunidades más grandes y con mayor densidad de población, las infecciones intestinales, como la disentería, se convirtieron en algo común. En Los Millares, un asentamiento español, los arqueólogos han encontrado evidencias de malnutrición crónica y enfermedades óseas. La dieta basada en cereales, aunque revolucionaria, no era suficiente para proporcionar todos los nutrientes necesarios. Aquí comenzó una lucha silenciosa, que sigue hasta nuestros días: equilibrar los avances con los nuevos retos y además aprender a comer bien. Cuando los romanos llegaron a la península ibérica, trajeron consigo avances importantes en la salud, como los acueductos, alcantarillados y termas, lo que era muy importante porque así se gestionaba el agua. Estas infraestructuras ayudaron a mejorar la higiene y a prevenir enfermedades en las ciudades. Sin embargo, también enfrentaron grandes epidemias. Una de las más devastadoras fue la plaga antonina, que según el historiador Kyle Harper en The Fate of Rome, fue causado por la viruela y millones de personas en todo el imperio, incluido en la propia España. La vida de las ciudades romanas no estaba exenta de riesgos. Aunque los sistemas de agua eran avanzados, la contaminación seguía siendo un problema, lo que provocaba enfermedades como el cólera. Por otro lado, las prácticas médicas de la época, basadas en conocimiento de Galeno, otros médicos griegos se enfocaban más en el equilibrio de los humores. ¡Ay, la Edad Media! Esa famosa época por la peste, pero no nos adelantemos a eso. Primero, ¿cuál creéis que era la esperanza de vida promedia? Pues en Europa era más o menos de entre 30 a 40 años. Obviamente dependía mucho del lugar, el estatus social y el género. Para los campesinos y personas de clases bajas, en España, las condiciones eran especialmente duras. Las mujeres solían vivir menos que los hombres debido a los riesgos asociados al embarazo y al parto, que eran muy peligrosos en esa época. Según estudios del Archivo Histórico de la Corona de Aragón, muchas mujeres morían jóvenes por infecciones de posparto o hemorragias, debido a la falta de atención médica adecuada. Mientras tanto, los hombres enfrentaban una vida dura como campesinos, artesanos o soldados. Antes de la Gran Peste también había enfermedades como disenterías, tifus, pero la más importante sin duda fue la peste negra. Llegó a España en 1348 y causó estragos. Según Beatriz de Echeverría en su obra La peste negra en la península ibérica, hasta un 60% de la población en algunas ciudades como Barcelona y Valencia murió en cuestión de años simplemente por esto. Otro de los factores muy importantes era el tema de la alimentación. Aunque los hombres tenían mayor acceso a calorías por el trabajo físico que realizaban, las mujeres sufrían una dieta más limitada, especialmente en periodo de bruma. Esto las hacía más vulnerables a enfermedades como escorbuto y la anemia. Además, las condiciones insalubres de las ciudades medievales contribuían al auge de epidemias: calles llenas de excremento, agua contaminada
y cadáveres mal enterrados. Era el caldo cultivo perfecto para la propagación de infecciones. Pero, como para todo arroz roto hay un descosido, la medicina intentaba encontrar respuestas. Según los textos de Galeno y Avicena, los médicos creían que los desequilibrios eran los humores del cuerpo, que eran las causas de las enfermedades. Sin embargo, estas teorías eran poco efectivas frente a la magnitud de los problemas sanitarios de la época. Aunque Europa occidental estaba sumida en el caos tras la caída del Imperio Romano, en Al-Ándalus floreció una de las tradiciones médicas más avanzadas de la época, liderada por médicos árabes que dejaron un impacto verdadero en la ciencia y en la salud. Figuras como Avicena y Averroes revolucionaron la medicina con sus obras. Por ejemplo, el Canon de Medicina de Avicena, traducido al latín en Toledo, se convirtió en el manual médico de referencia en Europa durante siglos. En España, médicos como Albucasis, conocido como el padre de la cirugía moderna, realizaron innovaciones clave. Sus descripciones sobre procedimientos quirúrgicos, el uso de suturas y herramientas médicas fueron recopiladas en su obra Kitab al-Tarif, que también fue estudiado en las universidades cristianas de la península. Según Maribel Fierro, historiadora del CSIC, la medicina árabe no solo influyó en la técnica, sino también en la organización de hospitales. Ciudades como Córdoba contaban con hospitales públicos avanzados, donde hombres y mujeres eran tratados por igual, algo revolucionario para la época. Y llegamos a la Edad Moderna, la del humanismo, la de los descubrimientos, pero la esperanza de vida seguía sin crecer mucho, y es que era entre 35 y 50 años, aunque comenzaba a haber una ligera mejoría gracias a avances en higiene y medicina. Por desgracia, las mujeres seguían muriendo más, y es que la mortalidad durante el parto era un problema muy crítico, aunque hubo algunas innovaciones, como el uso de forceps. Según Beatriz Pastor en su libro Mujer y Salud en la Edad Moderna, la mortalidad materna disminuyó ligeramente hacia el siglo XVIII, pero seguía siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres jóvenes. Para los hombres, empezaron a beneficiarse de avances en medicina militar, y es que durante el reinado de Carlos III se realizaron mejoras en las condiciones sanitarias de los ejércitos, lo que redujo las muertes por infecciones. Sin embargo, las enfermedades relacionadas con la pobreza y la desnutrición seguían afectando gravemente a la población masculina y femenina en zonas rurales, es decir, en zonas donde no había muchos recursos. En el siglo XVIII, las primeras campañas de vacunación, como la liderada por Francisco Javier Malvis, para erradicar la viruela marcaron un antes y un después. Según el Archivo Nacional de España, esta campaña logró reducir significativamente la mortalidad infantil, especialmente en América y en Asia, donde la viruela era endémica. Una de las tasas más preocupantes de la edad moderna era sin duda la tasa de mortalidad infantil. De hecho, en Madrid era muy alarmante, debido a que morían de cólera y las fiebres amarillas, según datos del Instituto de Historia del CSIC. Las mujeres además que trabajaban como nodrizas o criadas eran especialmente vulnerables a estas enfermedades, debido a las largas horas de trabajo y las condiciones insalubres. Por otro lado, la alimentación en esa época mejoró ligeramente, y es que la introducción de nuevos cultivos de América, como el maíz y la patata, ayudaron a combatir la hambruna en muchas regiones de España, aunque la distribución desigual de recursos seguía siendo un problema. De América se trajeron muchas cosas, y también se llevaron enfermedades y se trajeron enfermedades. Eso afectó sobre todo a las ciudades con comercio marítimo como podían ser Sevilla y Cádiz. Según la Real Academia de la Historia, el contacto con el continente americano no solo trajo riquezas, sino también nuevos problemas de salud. Enfermedades como la sífilis se propagaron rápidamente por Europa. A diferencia de épocas anteriores, estas enfermedades afectaban igual a hombres y mujeres, aunque los tratamientos eran especialmente duros para las mujeres embarazadas, quienes muchas veces transmitían la enfermedad a sus hijos. Sobre avances médicos, hubo pocos, pero bueno, aún así todo suma. El médico español Luis Lovera de Ávila, en su tratado Banquete de Nobles Caballeros, promovió la importancia de la higiene y una alimentación equilibrada para prevenir enfermedades. Sin embargo, el impacto de estas recomendaciones era limitado entre la población general, que seguía sufriendo por la mala calidad del agua y la falta de saneamiento. En el caso de los hombres, el servicio militar era un peligro constante. Según datos del Archivo General de Simancas, los soldados españoles que servían a los ejércitos de Carlos V y Felipe II retaban altas tasas de mortalidad por infecciones como el tifus y la disentería, agravadas por las malas condiciones de los campamentos militares. Con el paso de los años y de los siglos, comenzó la industrialización, que trajo avances médicos pero también bastantes nuevos problemas. Y es que las ciudades crecieron descontroladamente, lo que las condiciones insalubres además de los trabajos hicieron que enfermedades como el cólera se convirtiese en una epidemia. De hecho, en España, según el Instituto Nacional de Estadística,
Estas pandemias afectaron especialmente a Madrid y Barcelona, donde la densidad de población hacía imposible contener los brotes. Sobre la esperanza de vida, pues rondaba los 35 años en España, con variaciones entre géneros. Las mujeres enfrentaban altas tasas de mortalidad durante el parto, y las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el cólera y la fiebre tifoidea. Para los hombres, la industrialización trajo nuevos riesgos laborales. Según estudios del Archivo General de la Administración, las fábricas de ciudades como Barcelona y Bilbao veían frecuentes accidentes laborales y enfermedades pulmonares, relacionadas con la exposición al carbón y otros contaminantes. ¿Quién diría que las zonas más industrializadas en España serían las que más enfermedades trajesen? ¿Qué cosas? Sobre avances en la medicina, en concreto hubo avances en salud pública. Durante el reinado de Isabel II se establecieron normas sanitarias más estrictas y comenzaron a construirse sistemas de alcantarillados en ciudades como Madrid. Según el Instituto de Salud de Carlos III, estas medidas mejoraron la esperanza de vida urbana en las últimas décadas del siglo. Por salir un poco de España, quiero traer a colación la epidemia de la cólera en Londres, que fue una super revolución en la salud pública. ¿Pero qué ocurría en Londres? Pues en 1854 hubo una gran epidemia de cólera, y es que el cólera está causado por una bacteria, el Vibrio cholerae, que se propaga muy rápido a través del agua, aunque en ese momento muchos médicos aún creían en la teoría miasmática, lo que quiere decir que atribuía las enfermedades solo a los malos olores. Entonces, el punto de inflexión llegó gracias a John Snow, un médico inglés que realizó un análisis revolucionario. Durante el brote en el barrio de Soho, Snow trazó un mapa detallado de los casos de cólera y descubrió que la mayoría estaban vinculados en una única bomba de agua, en Broad Street. Su investigación, descrita en On the Mode of Communication of Cholera, demostró que la enfermedad se transmitía por el agua y no por el aire. Esto llevó al cierre de la bomba y una disminución inminente de los casos. Esto, además de salvar mucha vida, fue un enfoque científico que impulsó a hacer muchas reformas urbanas, como construcción de sistemas de alcantarillado liderado por ingenieros como Joseph Bazalgette, que transformó la ciudad pública en Londres y posteriormente en el resto del mundo. En España también las epidemias de cólera fueron devastadoras, como la de 1885, que afectó especialmente a Valencia y Aragón, que además las teorías de Snow tardó en llegar. Sin embargo, su legado influyó en las primeras políticas de saneamiento urbano, implementadas en las grandes urbes como Barcelona y Madrid. No podemos olvidarnos de la famosa gripe española, que fue una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia moderna, y no se originó en España, pero el término se popularizó porque durante la Primera Guerra Mundial, España, siendo neutral, no censuró lo que ocurría, a diferencia de los demás países. Entre 1918 y 1920, la gripe infectó alrededor de 500 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente un tercio de la población global, y causó entre 20 y 50 millones de muertes, más que la propia guerra. En España se estima que murieron unas 300.000 personas, según registros del Instituto de Salud Carlos III. En España, la falta de infraestructuras sanitarias adecuadas y la precariedad económica agravaron la situación. Es que esos hospitales colapsaron y muchas familias tuvieron que atender a sus enfermos en casa. De hecho, el propio rey español se contagió de esta gripe, pero no murió por ello. Sin embargo, es curioso que esta enfermedad pues afectaba tanto a ricos como a pobres. Según Laura Speni, autora del libro Pale Rider, The Spanish Flu of 1918, y como cambió el mundo, esta pandemia ayudó a establecer sistemas de salud pública más sólidos en muchos países, aunque su memoria quedó eclipsada por los eventos posteriores, como la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, en 2020 y ya moviéndonos 100 años más adelante, ocurrió una pandemia, la famosa pandemia de la COVID-19. Esto lo que fue una pandemia terrible que nos dejó a todos en casa y tuvo un montón de muertos. De hecho, España sufrió una de las tasas más altas de mortalidad per cápita en Europa, especialmente entre los ancianos. Yo en ese momento estaba en segundo bachillerato y las clases se acabaron, la selectividad la hice muy tarde, empezamos todos a vivir con mascarilla y empezamos a vivir otro tipo de pandemia que no habíamos vivido por nosotros nunca, porque esto ocurrió hace 100 años. Y pensándolo con calma, hace 5 años no podíamos salir de casa, teníamos que llevar mascarilla, teníamos distancia de seguridad, y ahora que han pasado 5 años, todo se ha olvidado bastante. Y uno de los problemas más graves que veo con todo esto es que
seguimos utilizando el mismo sistema sanitario. No ha habido mejoras en sanidad y todavía quedan muchas por hacer. Y aquí estoy yo ahora, grabando esto después de que llevo una semana con una tos terrible, que he pasado fiebre, que tengo mocos. ¿Y por qué he hecho este vídeo? Posiblemente porque quería ver que pasan los siglos, pasan las pandemias y seguimos igual, seguimos poniéndonos enfermos. ¿Y sabéis cuál es la solución de todo esto? Medicina, medicina,